su gloria, su espíritu está aquí. Él sigue vivo, Él está vivo, Él no ha muerto. Él se fue, pero dejó su espíritu. Él se fue, pero mandó su espíritu. Él se fue, pero dijo que vendría otra vez y nos tomaría a sí mismo. Somos su cuerpo, somos un templo vivo donde habita la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé cuánto se pueden gozar, hermano, pero puedo sentir un gozo, una presencia tan hermosa, una paz en el Señor. Y es bueno que estemos juntos adorando a nuestro Dios. Es bueno, aleluya, glorioso es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos que el apóstol Pedro, cuando estaba encerrado, quiero empezar con esto, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Dice la palabra del Señor que estaba Pedro encarcelado. Yo creo que todos saben esa historia. Que de repente vino un ángel, entró y fue a las cárceles y él salió. Amén. Pero yendo a Herodes, dice que Herodes no le dio gloria a Dios y que el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombres. Decía, pero cuando no dio gloria a Dios, dice que vino un ángel también y lo mató. Amén. Por cuanto no dio gloria a Dios, porque había visto el poder de Dios en Pedro, que lo habían encerrado, le habían puesto guardias, le habían puesto hombres, lo habían encarcelado con rejas de metal, con rejas de bronce tal vez. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Pero ese hombre no le dio gloria a Dios, sino que se mantuvo ahí firme en su orgullo, firme en su incredulidad. Pero cuando damos gloria a Dios, Él se glorifica en nuestras vidas y aún en nuestras tribulaciones, aún cuando estamos encarcelados, aún cuando no vemos nada del Señor. Pero el Señor está trabajando, Cristo está trabajando, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Muchas veces no vemos, pero el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, está transformando nuestros corazones, nos está transformando de día a día, está animando nuestros corazones. Él sigue trabajando, Él está trabajando en nuestras vidas. Por eso hoy te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy gloria, te damos gloria. Te damos alabanza, oh mi Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Siempre te alabaremos. Gloria a Dios, aleluya. Como hemos cantado, dice esa preciosa alabanza que nos ha vestido de vestiduras reales. Amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice su palabra. Yo no sé cuántos se pueden gozar, hermanos. No sé cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hermosa tarde. Amén, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. No solamente con nosotros, con nuestra descendencia, con tus hijos, con tus padres, con tu familia. Aleluya. Hemos visto la verdad, la gloria de Dios, su mano, la mano de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Asimismo, hermanos, en este momento tan hermoso en la presencia de Dios, vamos a orar. Ore juntamente conmigo, dándole gloria al Señor, diciéndole que Él ponga una palabra. Amén. Que el Señor use mi vida. Amén. Que use mis labios, que use mi persona para que usted se vaya con una palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios, Padre. Te damos gloria, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, es tu presencia, Señor. Estoy seguro, Señor. Estoy firme porque hemos creído. Estamos firmes, Señor, porque hemos creído en tu presencia, en tu amor, en tu palabra, en el Evangelio, en el mensaje, Señor, que has traído a esta tierra, precioso Rey. Y estamos firmes, Señor amado, por tu misericordia, por tu amor, porque nos has amado en gran manera, Señor. Y tu Hijo amado Jesucristo, que lo enviaste, Señor, a rescatarnos, a darnos vida, a darnos una hermosa palabra, palabra de vida, Señor, para nuestras vidas, nuestras almas, precioso Rey. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo, te pido, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Jesús de Nazaret, que resplandezca, Señor, tu rostro sobre mí, tu rostro sobre tu pueblo, tu rostro, Señor, sobre tus siervos, Señor. En esta casa se te adora, bendito Dios, se te da la gloria. Eres bienvenido, Señor. Hay corazones agradecidos, hay corazones, Señor, que tienen sed de tu amor y de tu presencia, Señor. Y tú dijiste, Señor, que los que tienen sed serán saciados y que los que tienen
hablar, Señor, con sabiduría y entendimiento para tu pueblo, para tus hijos, aquel pueblo redimido, Señor, que tú salvaste, que tú compraste con un precio de sangre, con tu sangre, oh Cordero de Dios. En esta hora, Señor, yo declaro que tu presencia, que tu fuego, Señor, será derramado en lo que hablamos, tu palabra, Señor, el pan de vida, tu palabra que es espíritu, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos instruye, tu palabra, Señor, que nos da vida y que es más dulce que la miel, oh precioso Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, Jesús, a ti sea toda la gloria y la alabanza por siempre. Eres digno, eres Rey, te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, me pongo en tus manos, oh Dios. Guíame, Señor, para que pueda ir a hablar con sabiduría a tu pueblo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Amén. Un tiempo glorioso, un tiempo hermoso para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Yo creo que todos hemos venido a eso. Amén. Hemos venido a buscar a Dios. Hemos venido a escuchar su voz. Hemos venido a disfrutar de su presencia. Y eso es hermoso, porque es hermoso habitar juntos los hermanos. ¿En qué, hermanos? En armonía. Gloria a Dios. O sea que unidos. Cuando nos unimos, la presencia de Dios baja. Así es que no piense en desunirse, no piense en ponerse en contra de la unidad del Señor, del Espíritu, en las cosas del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Amén, la presencia de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Aleluya, llenando nuestros corazones, porque Él se glorifica cuando le creemos. Amén. Juan capítulo 5 versículo 19 en adelante dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Gloria a Dios. Hasta ahí nada más, hermanos. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento, puede tomarse una agüita en esta hora, puede saludar a su hermano. Porque hoy vamos a ver, hermanos, un tema muy hermoso. Amén. Todos son hermosos porque es palabra de Dios. Y como tema le puse la familia de Dios por gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos son familia de Dios, hermanos? Amén. Somos una familia, dice la palabra. Eso es hermoso. Así es que voltea a su lado y dígale: hermano, usted es mi familia. Aleluya. Eso es hermoso, eso es maravilloso, hermano, porque tenemos la misma sangre en nuestras venas. La misma sangre corre por nuestro corazón y nuestras venas, hermano. La sangre de Cristo que nos compró. Somos familia en Cristo Jesús. Somos una familia en la casa de Dios. Y nuestro Padre es Dios. Y nuestro Padre es el Dios de los cielos. Aleluya. Y voy a empezar con este versículo, hermano. Un versículo muy hermoso que me gustó para empezar. Amén. Tal vez es muy extenso, pero dice la palabra del Señor que tenemos al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, hermanos. ¿Quién es el Padre? El Dios. Dios es nuestro Padre. Por cuanto hemos creído en Cristo, por cuanto hemos creído, y dice la palabra del Señor que por cuanto creemos en Cristo, por gracia somos salvos. ¿Cuántos son salvos por gracia, hermanos? Porque por gracia, porque la gracia es un regalo, es una dádiva, es un don no merecido. No te lo merecías. No merecíamos ser hijos
del Dios viviente. Mas sin en cambio Dios dio una promesa a los que creen en su Hijo, dice la palabra. Serán salvos y obtendrán vida eterna. Y lo maravilloso es que no solamente el que cree, sino a los hijos. Así como Dios, como Cristo tuvo un padre y dice que nada hizo. Entonces vemos una familia. Por eso le puse este tema así. La familia de Dios. ¿Cuántos tienen familia, hermanos? Amén. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios santifique a tu familia, que Dios use tu familia. Y declare conmigo que Dios va a usar tu familia. Y vamos a ver unos puntos muy hermosos, hermanos, de los cuales antes de empezar quiero decirle que ponga atención. Si quiere escribirlos, escríbalo, porque lo va a querer escuchar en su casa, lo va a querer estudiar, lo va a querer meditar. Porque es una palabra muy hermosa. A mí me llenó, hermano. Cuando el Señor me estaba dando la palabra, yo solamente me quería estudiar y quería estudiar más, porque eso me llenaba, al pensar un poquito, al meditar, al meterme un poquito en la palabra del Señor, me llenaba la presencia de Dios. Y es hermoso cuando Dios te da un tema y te empieza a ministrar en el momento, te empieza a llenar, te empieza a tocar tu corazón. Algo está pasando adentro. Y eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra del Señor. Vamos a escuchar la palabra y yo le invito, hermano, que de hoy en adelante tome esa convicción, esa decisión de dar un paso firme en Dios, porque tenemos a un Padre, y el Padre es el Padre de los cielos, el Dios de los espíritus, el Dios que nos creó, el Dios de donde fuimos formados, de donde fuimos creados, y fuimos creados por su voluntad. Gracias a que a Cristo Jesús fuimos salvos. La salvación viene por medio de Cristo, hermanos. La salvación viene por medio de la voluntad, del amor del Padre. Si el Padre no nos amase, solamente el pueblo de Israel fuese salvo, hermanos. Pero por cuanto Dios escogió profetas, el Señor no hizo nada, hermanos, que el Señor no le mandara, el Padre le mandara. Y dice que lo que vio hacer el Padre, Él también hizo. ¿Qué vio hacer el Padre? ¿Qué hizo el Padre antes de Cristo, hermanos? Envió mensajeros, escogió hombres, profetas, así como usted y yo. Sí, como usted y yo, así. Tal vez simples, tal vez guapo, por muy feo que el que esté a su lado, que aquí no hay, ¿verdad? Por muy feo, muy guapo el que está a su lado, Dios lo escogió, Dios nos escogió, Dios me escogió. Por muy grande, por muy bajo, por muy lo que usted quiera, Dios lo escogió. Eso es lo que hizo Dios antes de Cristo. Escogía un hombre, escogía mujeres, escogía profetas, escogía hombres, y Dios les daba el poder. Así es que el hombre sin Dios nada puede ser. Pero cuando eres escogido por Dios, cuando eres elegido por Dios, se te da el poder. Gloria a Dios. Para que tú y yo testifiquemos que tenemos a un Dios. Hay muchos dioses, es más, hay falsos dioses, pero ninguno como nuestro Dios, tan fuerte, tan grande, tan poderoso, como el Dios de Elías, que cuando Elías decía fuego, descendía fuego y destruía a los profetas falsos. Es más, hasta los retaba a los falsos profetas. Pídale a su Dios que haga descender fuego, y aquel Dios que haga descender fuego, ese va a ser Dios. Y dice la palabra que el profeta Elías se reía, se burlaba de ellos, mientras los falsos profetas se sacaban sangre, se rasguñaban, hacían sacrificios, mataban animales y no pasaba nada, ni las moscas se arrimaban. Y el profeta se reía porque estaba seguro, porque en Dios hay seguridad. En Dios tenemos libre acceso, en Dios hay accesibilidad, hay puertas abiertas. En Dios, es más, Cristo es la puerta. Y dice el Señor que aquel que no entra por la puerta no es digno de Él. Pero hay muchos que entran por la puerta y otros son salteadores, se brincan en redil. Aleluya, esto es hermoso. Tú y yo somos pueblo de Dios, hijos de Dios, por medio de Cristo, por la gracia, por la remisión de nuestros pecados, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra en Efesios 2. En nuestros delitos y pecados. Tal vez tú dirás, bueno, yo crecí en el Evangelio, gloria a Dios, pero por cuanto estamos en esta carne, la carne es el pecado.
Entonces tenemos que renovarnos de día en día y para ser transformados un día, y este cuerpo de pecado queda aquí en la tierra porque es polvo, y este cuerpo no puede entrar en el reino de los cielos hasta que sea transformado. Vamos a ser transformados como los ángeles y subir al cielo, y el reino que preparó nuestro amado, que está preparando ahora nuestro amado Jesucristo, allá vamos a estar. Amén. Allá quiere que llegamos, pero antes tenemos que poner en práctica la hermosa palabra de Dios, porque somos familia en el Señor. Entonces, si somos familia, tú y yo nos debemos amar con un amor como el que nos amó Dios, como el amor que nos amó Cristo. Cuando mires a tu lado, cuando voltees a ver a tu hermano, ese es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Somos la gracia de Dios, somos el amor de Dios. Si somos familia, debemos de amarnos. Yo creo que a usted, su familia, no lo aborrece, ¿verdad? No odia, no lo odia, no le encela, no le envidia, no piensa mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su familia lo conoce. Entonces, si somos una familia en Dios, debemos amarnos, no mirando el que está, lo que vemos con nuestros ojos, mirando lo que hay dentro de esa persona, porque lo que hay dentro en esa persona es la gracia de Dios. Lo que hay dentro de esa persona es el regalo de Dios que habita en esa persona. Entonces ya no somos nosotros, ya somos el hombre interior que se va renovando. Somos hombres nuevos, mujeres nuevas. Por eso el apóstol Pablo dice que cada día debemos de renovarnos, siendo transformados, dejando los rudimentos antiguos, pasados viejos. Nuestra vida vieja tiene que quedarse ahí atrás. Tenemos que desligarnos para ligar nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, a nuestras generaciones, a los padres que tienen hijos, ligarlos a la salvación, porque Dios busca familias, Dios busca hombres y mujeres que les sirvan para que a través del servicio de Dios pueda el Señor salvar no solamente al hombre, a la mujer, a la familia, sino a los hijos también, de generación en generación. Efesios 2:18, vaya conmigo, hermano. Dice que somos familia de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? Aleluya. Como que no estoy muy convencido, ¿verdad? Necesitan ver la palabra, gloria al Señor. Vamos a ver la palabra de Dios. Efesios 2:18, 21. Si alguien puede darle lectura, hermanos, gloria al Señor. 18 al 21. Amén. Gloria a Dios. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Somos un templo santo, una morada santa. ¿Cuántos son santos, hermanos? Amén, gloria a Dios. No lo crea porque yo se lo estoy diciendo, la palabra lo dice. Y créala. Muchas veces nos cuesta creer la palabra. No, pues si apenas ayer fallé. Si apenas ayer salió esto, apenas ayer dice esto. Sí, pero la palabra dice que nos limpia. Dice esta versión, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, ¿quién? Cristo, Dios, Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De quiénes, hermanos?
de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia, no del gobernador, no del rey, no del presidente Trump, no, del Dios vivo, hermano, familia de Dios. Entonces los profetas son nuestros hermanos. Aleluya, Cristo es nuestro hermano, y nuestro Dios es nuestro Padre. Él nos hizo parte de Él. Debemos de sentirnos bendecidos. Debemos de sentirnos privilegiados, gozosos, porque tenemos un papá donde nos podemos acercar y decirle: Padre, estoy pasando esto, tengo esto, tengo otro. Pero podemos hablarle confiadamente, dice la palabra en Hebreos. Dice: y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos una familia, pero también somos un cuerpo. Pero el fundamento, lo principal, la principal piedra del ángulo, dice la palabra, que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que estar fundamentados ¿en quién? Cristo. En Cristo Jesús. Porque dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Puedes hacerlo, pero no va a funcionar. Podemos hacerlo, pero no va a funcionar. Antes de dar un paso debemos hablar con el Señor: Señor, ayúdame, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, que sea; si no es tu voluntad, que no sea, quítalo. Pero a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, y muchas veces sí, el Señor, si te da la palabra de que hagas todo y Él va a estar contigo, hazlo. No temas, no dudes, cree en la palabra de Dios. Pero si el Señor no te dice nada, quédate quieto y Él va a obrar por ti. Quédate quieto y Él va a mostrar su poder y vas a ver su gloria, la gloria del Dios vivo. Pero debemos de tener el fundamento que es Cristo Jesús, porque por medio de Él, dice la palabra que vamos creciendo como un edificio. Cuando un edificio se hace, se crea, se empieza, se pone una piedra. Amén, se pone la simiente. Sin simiente el edificio va a quedar rápido. Entonces Dios escogió profetas y dejó los apóstoles ahora. En el tiempo de Cristo, que Cristo vino y escogió sus 12 apóstoles, escogió más siervos, y ahorita vamos a ver que escogió a uno que se llama Bernabé, el cual llamó a Pablo cuando Pablo quería predicar el evangelio, andaba predicando el evangelio, y Pablo se quería juntar con los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo y dicen: hey, para allá de lejitos, porque tú matas a la iglesia, tú andabas persiguiendo a la iglesia. ¿Cómo que ahora ya perteneces a nosotros? Pero Bernabé los cogió, lo miró y dijo: no, yo doy testimonio que Pablo ahora anda predicando a los gentiles. Fue escogido por Dios, porque cuando iba camino a Damasco se le apareció Cristo Jesús, y un resplandor del cielo vino como el sol y se encontró con Jesús, y Jesús le habló y lo escogió en el instrumento de poquito. Para mí, aleluya. Entonces escogió a los apóstoles, y por medio de los apóstoles dejaron la palabra para cada uno de nosotros seguir creciendo. Si queremos crecer en las cosas del Señor, debemos de estar fundamentados en Cristo, obedeciendo y practicando, viviendo, esforzándonos, hermanos, en vivir la palabra. Amén, en vivir la palabra y estar conscientes de que mi fundamento es Cristo. No me voy a mover, ahí voy a estar con Cristo. Me hable, no me hable, me guste, no me guste, yo voy a estar aferrado ahí, permaneciendo, buscando a Dios, orando, ayunando, vigilando. Porque Dios, te digo, hermano, te quiere usar. Y no solamente a ti, a tus hijos. Y hay una historia muy hermosa, hermano, muy hermosa, que me llenó mi corazón, donde dice la palabra del Señor que en Crónicas dice que Dios escogió a porteros. Yo creo que todos sabemos qué son porteros, ¿verdad? No son los que juegan fútbol y están en las porterías. No, porteros son los que están en las puertas. Y Dios escogía porteros en los tiempos antiguos para que no entrasen otras personas o quisieran atacar a Jerusalén. Entonces había porteros alrededor. Dice la palabra que unos los ponían en el sur, otros en el norte, otros en el oeste, otros en las puertas, otros en las entradas, otros antes de llegar al templo. Pero todos
Todos esos hombres, dice la palabra, que eran valientes. Eran hombres de renombre, eran hombres, hermanos, fuertes. Eran hombres, hermanos, hijos de hombres escogidos por Dios. Y decía, bueno, yo tengo mis hijos que se pongan de este lado. Bueno, yo tengo un ejército, yo los pongo de este lado. Porque siempre era atacado Jerusalén, siempre era atacado ese lugar. Pero lo más hermoso, hermanos, vamos a ver que eso es hermoso, servir a Dios, cuidar las entradas. Es más, abrir una puerta de la casa de Dios, estar al pendiente de que yo voy a abrir, yo voy a cerrar. Eso es una bendición y Dios te quiere usar tal vez en esa parte. Y eso es hermoso, servir a Dios. Y más si Dios te pone ahí. Pero para mí, personalmente, servir a Dios, hermano, en las cosas santas, consagradas o santificadas, eso a mí me llena, hermano. Porque tal vez tú te quieres usar allá afuera para que este lugar acá adentro esté cuidado. Pero los que estamos acá adentro preparamos el lugar para que cuando estés allá afuera y te metas, el lugar también esté preparado. Entonces cada quien puede o hace su parte. Obededón, ¿cuántos conocen Obededón? ¿Cuántos se acuerdan de ese nombre, hermanos? Obededón era el que tenía el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando David fue a traerla, amén, porque solamente lo tuvo como 2 o 3 días, me parece, si no me equivoco. Entonces, pero dice la palabra que cuando fueron a traer el arca del pacto, Obededón había sido grandemente bendecido. La presencia de Dios te bendice. Si tú tienes la presencia de Dios en tu casa, en nuestras casas, somos bendecidos. Pero si no tenemos la presencia de Dios, usted sabe. Entonces hay que cuidar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Él cuando nos escoge, nos llama, nos aparta. La presencia del arca del pacto, antes era por el arca, donde había serafines por encima y ahí guardaban el maná, la vara de Aarón, las tablas de Moisés. Amén. Era la presencia de Dios. Y Obededón, dice la palabra del Señor, que fueron escogidos sus hijos. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 26. Yo quiero que se lleve esta palabra, hermanos. A los que son padres, ¿cuántos son padres, hermanos? Amén. Si tú eres padre y tienes a tus hijos, yo creo que el Señor hoy te va a hablar, porque si tú como padre tienes hijos, nosotros como hijos tenemos a un padre y vamos a hacer lo que el padre quiere. Gloria a Dios. Lo que el papá manda, lo que Dios le agrada. Versículo del 1 al 5, miren cómo dice, hermano. Primera de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5. Es larga la historia, pero me voy por partes, nada más 2 o 3 partes. Dice en el versículo 1, también fueron distribuidos los porteros. Amén, los porteros son los que cuidaban las puertas. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de ¿quién? De Obededón, Semaías el primogénito, ese es un hijo, Josabat el segundo, Joad el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Meultai, porque Dios había bendecido a Obededón. Amén. Esos, sus hijos, su familia de Obededón, hermanos, que eran creo que 7, ¿verdad? Séptimo Isaacar, el 8 hijos, hermanos. Toda su familia estaba ¿qué? Sirviendo a Dios como portero. Tal vez unos dirán, bueno, yo prefiero estar en la presencia de Dios, en la casa, allá adentro. Eso es el mejor lugar. Sí, pero a cada uno se nos dio un don, a cada uno
nos escogió para estar en una parte donde te agradas, el Señor le agradas. Y dice la palabra del Señor que escogió a Obed-Edom a sus 8 hijos para cuidar la ciudad. Y si usted sigue leyendo, dice que los ponían por partes, por lugares, para cuidar a Jerusalén, para que no entraran extraños. Un portero no tenía que estar dormido, un portero tenía que estar firme. Un portero, si veía a alguien que quiere entrar, él se ponía firme con su lanza, con su escudo, con su armadura. Y dice la palabra del Señor que eran fuertes, eran valientes también. Dice que eran hombres esforzados, pues se esforzaban en cuidar la ciudad. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a ese hombre. Y cuando Dios bendice, también quiere bendecir a tu familia, para que los use, para que use a tus hijos, hermano. Esto me llenaba de, wow, Señor, ¿cómo escoges a los hombres, a cualquier hombre, al que te place encontrar gracia, y después de ahí les das una tarea? Esa es la bendición de Dios que podemos tener en nuestras vidas como hombres en esta tierra, porque nuestra vida, dice la palabra del Señor, que es como una neblina, que en la mañana está y en otro rato ya no está, se va, se desaparece, sale el sol y se espuma. Así es nuestra vida. Gloria a Dios. Pero muchas veces cuando estamos jóvenes, ¿verdad?, decimos, no, yo quiero disfrutar mi vida. Gloria a Dios, disfrútala en Cristo. Es lo más hermoso, disfrutarla del Señor. O no, es que yo ya estoy adulto, me voy a preocupar en unos negocios. Disfrútala en Dios. O no, es que yo ya estoy más grande, ya tengo, no sé, 1000 años como los hombres de Dios, ¿verdad? Yo tengo 1000 años. Bueno, vamos a disfrutar, a acabar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahí vamos a ser bendecidos, ahí somos bendecidos. Amén. Así es que si tú tienes hijos, esta palabra es para ti. Ponla en práctica, vamos a poner en práctica esta palabra, porque nosotros también somos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermanos? Amén. Amén. Por cuanto hemos creído, somos hijos de Dios. Amén. Y vamos a ponernos al servicio de Dios como porteros, si Dios te llama en esa área. Gloria a Dios. Pero el versículo 26, mire cómo dice, de ahí del mismo 26. Dice: Selomit y sus hermanos tenía a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. El padre bendecido con sus hijos, y aquí está un hombre bendecido con sus hermanos. ¿Cuántos somos hermanos? Somos la familia de Dios. Somos hermanos en Dios, en Cristo. Somos la familia de Dios. Pero lo que me llamaba la atención, tal vez usted no lo notó, pero dice, este es Selomit, es un hombre llamado Selomit, y sus hermanos tenían a cargo todos los tesoros de todas las cosas que santificadas. No cualquier hombre podía tocar, no cualquier hombre podía entrar en el lugar santo de Dios. Y si tú y yo nos escogió Dios para eso, qué grande bendición, qué grande privilegio es poder, hermanos, tenerlas en nuestras manos y poder ministrarlas como hombres de esta tierra, inmundos, tal vez pecadores, pero ya no, porque ahora tenemos la gracia de Dios por la fe, la salvación, el amor de Cristo, la gloria de Dios en nosotros, que es un trabajo de mano, para que la gloria de Dios sea de Él y no de los hombres. Me asombraba porque los que estamos acá al frente ministramos las cosas consagradas a Dios. Ahora dice la palabra que ya todos somos reyes y sacerdotes. Un rey no podía entrar, por mucho que fuera rey, no podía entrar en el lugar santo. Un sacerdote no podía gobernar, no podía ser rey. O era sacerdote o era rey, una de dos. Pero el privilegio más grande que tuvo David es que él podía hacer las dos cosas.
rey y sacerdote, podía estar en el lugar santo, ministrar, alabar a Dios y poder gobernar allá afuera. Y lo hermoso de esto es que se le había dado ese cargo santo, hermanos, ese cargo consagrado. Entonces, cuando nosotros ministramos estas cosas santas, cuando ministramos en lo santo que donde el Señor nos puso, eso es hermoso. Entonces yo me voy a esforzar en cuidarlo, me voy a esforzar en que si las cosas santas, consagradas, están consagradas para Dios, y yo voy a ministrar las cosas consagradas, yo también me voy a consagrar, yo también me voy a santificar. Gloria a Dios, aleluya. Y voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi corazón de que no se contamine, para que cuando toque un instrumento, que cuando alabe a Dios, que cuando suelte una palabra, la presencia de Dios se mueva. Así como Pedro dice que cuando estaba con Cornelio, cuando fue enviado a Cornelio, dice que en lo que abrió su boca cayó el Espíritu Santo. Eso es hermoso, poderoso. ¿Por qué? Porque se había guardado, se había santificado. Jesús lo había llenado. El Espíritu Santo de Dios había llenado a Pedro. Y dice que cuando pasaba, sacaban los enfermos de las calles y obtenían la sombra de Pedro. Y cuando tocaban la sombra de Pedro, eran sanados. Y cuando los espíritus inmundos estaban en las personas, eran sacados. Aleluya. Porque estaba lleno del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Simplemente por hablar, hermano. Al hablar, Pedro caía la presencia, el poder de Dios. Y dice que todos fueron llenos en esa casa, en la casa de Cornelio. Cuando hablaba la palabra, y les empezó a hablar, porque se había santificado Pedro, porque había sido lleno. Entonces, cuando nosotros nos santificamos, al ver las cosas santas, consagradas a Dios, el Señor te va a empezar a usar, nos va a empezar a usar. Por lo tanto, debemos de limpiarnos día a día. Hoy no saqué esto de mi corazón, hoy lo voy a llevar a la presencia de Dios. Hoy me voy a santificar, hoy me voy a limpiar mi mente. Hoy no pude vencer esto, mañana lo voy a vencer. Hoy se me olvidó esto, se me olvidó orar 2 horas, voy a orar ahora 3 horas para que se me quite. No hay una hora, voy a ayunar 2 días. Voy a leer la palabra, nada más leí un capítulo, ahora voy a leer 2. O sea, dar un paso en el Señor consagrado, y el Señor te empieza a hablar, el Señor nos va a empezar a limpiar, y el Señor va a empezar a llenar nuestro vaso, nuestra vasija, porque las cosas que el Señor ha consagrado en este lugar son apartadas para personas, vamos a decirlo así, especiales. Pero el privilegio más grande de todos, hermanos, es que todos podemos ahora. Todos podemos ministrar las cosas santas, las cosas consagradas. Ellos tenían un cargo, todos los tesoros de todas las cosas santificadas. Los tesoros, hermano, vamos a verlo como un tesoro, el ministrar, poder ministrar la casa de Dios, poder ministrar las cosas de Dios. Dice, y los jefes de las casas paternas, o sea, no solamente del altar, de las cosas guardadas, sino los jefes, no a la gente, no a los jefes, donde podían ir a su casa, donde podían, oiga, tengo un problema, se lo iba, o sus hermanos, porque ellos estaban a cargo, nadie más. Y vemos que qué hermoso es Dios que nos entregue algo tan hermoso, tan maravilloso, de lo cual antes ni siquiera por aquí se nos ocurría servir a Dios. Poder vivir y disfrutar esta presencia del Señor, poder ministrar, cantar. Yo le amo, yo le amo, yo le amo. Poder adorarle, poder doblar nuestras rodillas, poder levantar nuestras manos y decir que tenemos un Padre, creer que tenemos un Padre, porque yo creo que todos hemos creído. Hemos creído en el Padre, en Jesús, el Hijo de Dios, y que ahora el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros, y que Él te quiere usar, que Él te quiere llenar, Él nos quiere. Gloria a Dios. Para ponernos donde Él quiera, no donde nosotros queramos, ¿verdad? Es bueno tener intenciones buenas del corazón, gloria a Dios, así se empieza, así empezamos todos. Pero poco a poco el Señor te va empujando, como que te va preparando,
Eso es lo que quiere hacer el Señor, no solamente contigo, a tus hijos también. Pero hay que empezar a mostrar, enseñar a vivir una vida, empezar a vivir una vida firme, constante en el Señor. Gloria a Dios. Constante en Dios. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, a todo esto estaba encargado él, de millares, hermanos. Dios te quiere dar un lugar. De lo que había consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Para obtener victoria hay que pelear una guerra. Para tener un botín hay que pelear esa guerra, hay que luchar y hay que ganarla. Y la ganamos estando en el Señor, en Dios solamente. Solamente en Dios tenemos que pelear, luchar y creerle, Señor, así va a ser. Mis hijos van a ser para ti. Yo también, pero no solamente mis hijos, yo también. Yo voy a pelear esta guerra, yo la voy a ganar, porque dice su palabra, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por su sangre, por la cruz, donde Él somos más que vencedores. Cuando ganamos la guerra, obtenemos ese botín, esa gloria de Dios en nosotros. Luchamos, ganamos y ahora tenemos la recompensa en nuestras vidas, bendecidos, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de la presencia de Dios. Esa es nuestra victoria, nuestra recompensa, la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. La llenura del Señor. No sé cuántos pueden sentir una paz después de la presencia, ahora que te llena. Hace rato quería gritar, bueno, yo creo que gritaba, pero quería como explotar y quería, no sé qué quería hacer, pero sentía algo que corría dentro de mi corazón. No sé qué era, si eran ríos, o era fuego, o era viento, pero yo sé que era Dios. Sabemos que es Dios, sabemos que seguirá siendo Dios, moviéndose en esta casa para la gloria del nombre. ¿Por qué? Porque hay corazones que lo buscan, hay corazones que te piden, hay corazones que realmente le desean. Aleluya. Por eso damos gracias a Dios. Aleluya. Dice el versículo 28, asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, el profeta Samuel, las había consagrado, había orado por cada cosa, por cada instrumento, porque había instrumentos, había cantores, había músicos, ministros. Samuel fue y oró, el profeta Samuel, y ese hombre Selomit, hasta su nombre lo dice celo, o sea, tenía celo en las cosas santas. Y al orar Samuel entraba a Selomit, wow, estas cosas son santificadas, yo estoy a cargo de eso, yo la voy a abrazar, aquí voy a permanecer, aquí quiero estar, Señor, en tu casa, aquí quiero estar en tus cosas santas, no allá afuera, porque esto es eterno, pero allá afuera es pasajero, momentáneo. ¿De qué sirve algo momentáneo? Se va a acabar así en un de dos, porque es un abrir y cerrar campos. Pero este evangelio, esta gloria de nosotros en Cristo Jesús no se acabará, sino que permanecerá si nosotros permanecemos en Dios. Gloria a Dios. Todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, el rey, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Todo lo que consagraba el rey David. Compré una arpa, ahí está, vamos a orar que el Señor bendiga esta arpa para que cuando la toquen se descienda la presencia de Dios. Gloria a Dios. Encontramos unos tamboriles, vamos a orar y vamos a santificarlas. Tú, Selomit, vas a estar a cargo de esas cosas santas. Encontramos un candelero, encontramos un piano, yo no sé, encontramos una batería, trajimos un instrumento, trajimos algo a la casa del Señor. Aquí está, Señor, está santificado y yo voy a estar a cargo de eso. Y el que Dios nos ponga a cargo de cosas consagradas, yo no me considero digno, hermano, de poder ministrar la gloriosa presencia de Dios, de poder habitar en la presencia del Señor, porque es Dios mismo habitando con los hombres, Gloria a Dios. con nosotros los hombres. Gloria.
Pero solamente en la casa del Señor, ahí encontramos esto, la presencia de Dios, el mover del Espíritu. Y más cuando pases por aquella puerta, porque la gracia de Dios se mira. La gracia de Dios se mira. Hechos capítulo 11. Acompáñame, hermano. Hechos capítulo 11, versículo 20, 26. Está Bernabé, amén, en la iglesia de Antioquía. Miren cómo dice esta hermosa palabra, que cuando, aleluya, cuando la veía, digo, wow, la gracia de Dios también se mira. Yo pensé que no se miraba y que solamente se sentía, no, también se mira. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 26 dice la palabra: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, con esos hombres, la mano, o sea, el poder de Dios, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos están convertidos al Señor? Hay que estar convertidos completamente en el Señor para ver la mano del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuántos son cristianos, hermanos? Gracias a Bernabé, gracias a la palabra, gracias a la mano de Dios que se movía ahí, se regocijaron. Pero dice el versículo 23 que cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se gozó. También tú y yo, cuando nosotros entramos por aquella puerta y veamos al hermano y veamos la presencia de Dios, vamos a regocijarnos, porque es un cristiano, es un hijo de Dios, es alguien que fue comprado con la sangre de Cristo. Porque al ver a nuestro lado, yo puedo ver a mi hermano Israel, pero en el Señor yo veo la gracia de Dios en él. O sea, veo que él también fue salvo como yo también soy salvo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Entonces ya no estoy mirando a Israel, estoy viendo la gracia de Dios. La gracia de Dios eres tú, habita en ti, está contigo. Es el Señor que tuvo gracia, que tuvo misericordia, que pagó el precio de Jesús en aquella cruz por el Evangelio, dando los apóstoles. Y ahora seguimos hablando la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo conforme nos da. Por eso cuando entremos allá en la puerta, hermanos, miremos, ahí está el hermano, la hermana, ahí está mi esposo, ahí están mis hijos, ahí está la casa de Dios, ahí están aquellos pequeños siervos. No veas eso, mira la gracia de Dios. Eso es lo que miró Bernabé, y dice, y se regocijó, se llenó de gozo, se llenó de alegría, y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Yo también te digo, permanece fiel. Hay que permanecer, no hay que movernos, hay que permanecer en la piedra angular que es Cristo Jesús, en la roca de nuestra salvación, el castillo fuerte de la salvación, Jehová de los ejércitos. Hay que permanecer ahí, fieles al Señor hasta la muerte. No importa una enfermedad, no importa una tribulación, no importa que no vean la gloria de Dios, yo la voy a ver, pero voy a permanecer, no me voy a mover. No importa lo que tenga, lo que pase, lo que sienta, lo que viva, voy a permanecer ahí. Vamos a permanecer en el Señor, no fuera del Señor, en el Señor. Gloria a Dios. En el Señor, porque hay un propósito maravilloso en ti, en nosotros.
vamos a decirlo así. Se fueron llamados por primera vez cristianos. Ellos nos llamamos así porque a ellos les dijeron así, porque hemos creído en Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás y vine a dar mi vida por el mundo. Yo no vine a juzgar, sino más vine a salvar. Aleluya, gloria a Dios. Yo vine a dar mi vida por todos estos pequeñitos, decía Jesús. O sea, vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió como hijo. Pues vamos a meternos en la voluntad de Dios. Vamos a meternos en lo que el Señor quiere hacia nosotros. Hay que obedecerlo, hermanos. Hay que practicar, aunque sea una parte de la palabra que se nos está dando. Todos los días, todo el tiempo. Que no se nos haga costumbre, ¿verdad? Venir nada más y hoy predicó bonito, hoy predicó el hermano, hoy predicó la hermana, este tema, gloria a Dios. Y lunes no nos acordamos de nada. No, hay que llevarlo en la mente, hay que llevarlo a nuestra casa. A ver, el hermano habló de esta palabra, la voy a creer, la voy a tomar, y vas a ver cómo el Señor te va a levantar, vas a ver cómo el Señor va a empezar a obrar. Porque el Señor Jesucristo decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo creo que a más de uno hoy el Señor le está hablando, hasta a mí me está hablando, y me voy a poner a servir más y voy a permanecer y voy a añadir en mi corazón ser fiel al Señor, fiel, no ser infiel, ¿verdad? Porque muchas veces vemos el mundo y ya como que nos quiere jalar ya, y como que el viento nos quiere empujar. No, aquí sigo firme en lo que he creído, sigo firme en lo que he escuchado, se me ha predicado, se me ha hablado la palabra de Dios. Tengo 10, 5, 20, 30, 40 años, esa palabra yo la voy a vivir, voy a permanecer, la voy a llevar a mi corazón y voy a caminar a mi derecha. Gloria a Dios. No voy a tomar en vano el sacrificio de Cristo, los sacrificios de los apóstoles, los sacrificios de Pedro, de Bernabé, sacrificio de Pablo, ¿verdad? Que aún estando en cadenas, estaba en cárcel y decía, yo preso en el Señor, pero más la palabra que yo predico no está presa. O sea, un preso está animando a un libre. ¿Qué es eso? No, nosotros como libres vamos a animar noblemente a aquellos presos. ¿Aquellos presos de qué? ¿De quiénes? Del enemigo, del pecado. Están atados por el pecado, quieren dejar el pecado, pero no pueden. Vamos a orar por ello, vamos a orar una palabra, vamos a poner una palabra por ese hombre, por esa mujer, por tu hijo, por tu hija. Vamos a ver la gloria de Dios, te lo aseguro. En el Señor lo aseguro, porque el Espíritu Santo, eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Usarnos, llenarnos de Él para poder dar su palabra y darla a conocer y ir creciendo como edificio y casa de Dios y familia de Dios que somos. Gloria a Dios. En Hechos 13, ahí adelantito, hermano, dice la palabra del Señor que el Señor, el Espíritu Santo, apartó a Pablo y a Bernabé, pero estaban haciendo algo, por eso fueron apartados. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, rápido para ir terminando ya, hermanos. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, en otra versión dice adorando al Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y a Pablo estaban metidos con Dios, estaban orando, estaban sirviendo a Dios, estaban adorando a Dios, y vino en la palabra del Espíritu Santo. Entonces vemos que también el Espíritu Santo habla. Muchas veces se puede profetizar como el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, porque hay en la palabra del Señor dice que muchos profetas o varios profetizaban
por el Espíritu Santo. Muchos profetizan en el nombre de Jehová y gloria a Dios. Pero aquí vemos que Bernabé y Pablo fueron ¿qué? Apartados. ¿Y qué es apartado? Separado, hermano. Separado para una obra, la cual Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Fueron separados, apartados para una obra maravillosa, para convertir a un hombre, un gobernador, o sea, algo grande, para usarte en algo grande. Muchas veces el Señor nos quiere apartar, o a veces no entendemos que ya debemos estar conscientes de que ya no más al pecado, ya no más al mundo, ya no más a las cosas carnales, ya no más a la vida anterior, ya no más a las cosas pasadas, viejas que quedaron ahí atrás. Desde hoy en adelante podemos marcar un antes y un después, hermano, y cortar todo desde hoy en el nombre poderoso de Jesús y decir: Señor, de hoy en adelante yo me aparto para ti. La palabra dice que Bernabé y Saulo fueron apartados por el Espíritu Santo. La palabra se está dando. Si tú y yo la creemos, vamos a tomarla y decir: Señor, tú me apartaste, Espíritu Santo, tú me apartaste, Señor. Aquí estoy, de hoy en adelante me voy a esforzar, voy a dar un paso, voy el camino a la obediencia, a obedecer la palabra de Dios, porque ellos obedecieron al Espíritu Santo. Obedecieron al Espíritu Santo para convertir a un hombre, un gobernador que se llamaba Sergio Paulo, donde es una historia un poco larga, pero el Señor los usó a Pablo, usó a Bernabé, y así también nos quiere usar a nosotros, hermanos. Nos quiere seguir usando, porque yo sé que el Señor te está usando, nos está usando de una manera que Él quiere, de una manera muy especial, de una manera poderosa. Pero hay que vivir apartados para el Señor, estar conscientes de que el Señor me escogió. Yo ya no vivo para el mundo, mucho menos sirvo al diablo, mucho menos toco las cosas del diablo, que es el pecado, que es la ira, que es la contienda, que es el chisme, que es otra cosa, que son mentiras. Esas cosas son del enemigo. Yo no voy a tocar esas cosas, porque estoy apartado para mi Dios, apartado para mi Señor, porque nada tenemos que ver con el diablo, porque nuestro Padre no es el diablo, nuestro Padre es Dios, en Cristo Jesús, y nuestro Dios es bueno, y lo que veamos hacer Dios con nosotros, eso vamos a hacer como hijos, porque eso es lo que hizo Jesús en nosotros. Nos dio vida, tuvo misericordia, nos perdonó, nos salvó, nos rescató, nos hizo hijos, nos llamó a su redención, nos salvó, nos rescató, nos hizo nuevas personas. Hay que vivir una vida apartada para el Señor. Amén, aleluya. Y el Señor se va a glorificar en tu vida. El Señor se va a exaltar en tu vida, en tu familia. Vemos en la palabra que hay muchos que Dios usó, y no solamente a ellos, a sus familias. Pedro, hasta su suegra sanó, hasta su suegra, perdón. Cuando estaba enferma le dijo a Jesús: en mi casa mi suegra está enferma, vamos a su casa. Dice que cuando entró, él le puso Jesús en su mano en la frente o en su cuerpo, y dice que al instante se fue esa enfermedad, se fue esa fiebre, porque estaba muriendo por fiebre y estaba ahí en su lecho. Pero llegó Jesús y fue repetida esa enfermedad. Porque cuando llega Jesús, no importa el problema, no importan los demonios, no importa el principado, no importa el enemigo grande que sea para nosotros. Cuando llega Jesús, cuando llega el Rey de Gloria, el Señor muestra su poder. Porque cuando fue a rescatar, cuando fue a la ciudad de Gadara a libertar el endemoniado gadareno, dice la palabra del Señor que él subió, él fue a ese lugar. Obviamente fue enviado por Dios. Fue a ese lugar, y dice que cuando llegó a ese lugar, ese endemoniado dice que rompía las cadenas y los grillos. Los grillos era que tenía acá metal, como pulseras en las manos
manos y los pies. Esos eran grillos, y dice que los quebraba por la fuerza del enemigo. Pero cuando el Señor lo estaba reprendiendo, lo estaba echando fuera, Él le dijo: ¿por qué me atormentas? Pero algo maravilloso que yo puedo ver en esa historia, hermanos, es que cuando Jesús llega, todos se doblan de Él. Porque cuando Jesús llegó a ese lugar, el endemoniado gadareno, que no podía ser libertado, que rompía las cadenas, que vivía en los sepulcros, que era arrojado en fuego, quería ser ahogado en el agua, dice la palabra de Dios que él corrió. El endemoniado corrió a los pies de Cristo y se dobló y se postró. Pero vemos en la historia que ese endemoniado tenía una legión o legiones. Estaba completamente apoderado del enemigo. Pero no importa el poder del enemigo que tenga, que haya. Si llega Jesús, si Jesús está con nosotros, ese enemigo se va a doblar. El problema se va a doblar. Las tribulaciones se va a doblar, se va a postrar. Cuando llega Jesús, cuando está Jesús contigo y Jesús está con nosotros. Amén. Él es el poder, no importa. Aunque ese endemoniado decía: bueno, no lo podemos agarrar. Le ponemos cadena y ya revienta. Era fuerte, era poderoso, pero más poderoso es Jesús. Él tiene el poder, la majestad, la autoridad, el imperio, el reino, y a Él se le dio el reino de los cielos. Todas las rodillas, dice la palabra, que se doblarán de Él, toda lengua confesará que es Dios. Y toda la gloria es para Él. Es que creamos en Cristo Jesús. Estemos firmes en Cristo, en el Señor. Permanezcamos en el Señor, hermanos. Firmes en Él. Y aunque vengan vientos, tormentas, tal vez me mueva, pero no me va a quitar, no me va a mudar. Ahí vamos a permanecer. Ahí vamos a estar pastoreados por el buen pastor, el gran pastor, Jehová, Cristo Jesús, el pastor, el príncipe de los pastores. A Él sea toda la gloria. Hay que vivir apartados en el Señor, hermanos. Gloria a Dios. El Señor te ha apartado, el Señor nos ha apartado para su gloria, para que nosotros hablemos de sus maravillas. Muchas veces no tenemos que hablar, ¿verdad? O muchas veces decimos: Señor, ¿cómo predico? ¿Qué predico? ¿Qué palabra doy? Empecemos a hablar la palabra. Empecemos a hablar la palabra, lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor tiene en nosotros, nos ha dado. A ti y a mí se nos ha dado una gracia, un regalo. Cada uno es especial. Y cuando nosotros hablamos la palabra, Dios te quiere usar de esa forma. Dios ha puesto algo maravilloso en ti, porque en Cristo estamos seguros, así como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12, y con esto voy a estar terminando, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta hora? Aleluya. Efesios capítulo 3, versículos del 10 y 12. Efesios 3:10 dice así la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si usted permanece en Cristo, usted está seguro. Si usted permanece en Cristo, usted tiene libre acceso a la entrada con Dios, a la entrada con el Señor, a la entrada a su presencia de Dios. Si tú y yo le creemos, cuando le creemos, y yo creo que todos estamos aquí por fe, porque hemos creído en el Cristo de la gloria, y eso me maravilla, hermano, porque nadie lo trae, nadie
le dice, vamos una vez más a la casa del Señor, no, sino que el Espíritu Santo dice, bueno, hoy hay culto, hoy ve a buscarme, hoy ve a adorarme, hoy vamos a la casa de Dios y vamos a levantar nuestras manos y vas a estar seguro, vas a estar confiado porque Cristo, el Rey de Gloria, vive. Aleluya. Solo en Cristo estamos seguros, hermanos. No dudes, no dudemos. No dudemos del Señor. El Señor la otra vez me daba una palabra y decía que la razón es el obstáculo de la salvación. Porque yo la otra vez estaba pensando, yo no sé qué pasó ahí, estaba meditando un texto y después me mudó en mi mente, yo no sé cómo fue eso. Yo decía, Señor, ¿cómo es que por creer en ti ya soy salvo y ya no voy a ir al infierno? ¿Cómo es que por medio de la gracia? ¿Qué es la gracia? A veces me meto en eso y yo digo, Señor, ¿qué es la gracia? Y yo sé que es el don, es la gracia, la dádiva de Dios en Cristo. Es un regalo no merecido, es un regalo, un favor de Dios hacia nosotros que no lo merecemos, que no hicimos nada para que Dios nos salvase. Y yo estaba como meditando en eso. Y me quedé un poco atrapado y digo, Señor, no entiendo tu salvación. Y el Señor viene hermoso, maravilloso. Y pareciera que me habló aquí al oído, a la misma vez fuerte y a la misma vez en paz. La razón es el obstáculo de la salvación. Entonces, para estar seguros en nuestra salvación hay que quitar ese obstáculo. ¿Cuál obstáculo? Tu razonamiento, mi razonamiento, nuestro razonamiento. Hacerlo un agua y entramos libres, le entramos a la salvación. Tenemos esa accesibilidad, como dice la palabra del Señor. Estamos seguros, tenemos acceso a la puerta, a la entrada de la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe, en quien tenemos que seguridad y acceso con confianza. Este texto me maravilla. Wow, Señor, qué palabra tan hermosa, decía el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, por medio de la fe en Él. Nunca dejemos de creer en Dios, nunca dejemos a un lado la fe, porque esa es la fe, la convicción, la certeza de lo que no se ve. No lo vemos, pero estamos certeros de que Cristo vive, de que Cristo está aquí, de que su presencia está aquí, de que el Señor me va a salvar. Es más, ya estoy salvo, solamente estoy esperando su redención, solamente estoy esperando que Él venga por mí. Ahí, quitando todo obstáculo. Si te viene una duda, el Señor, repréndela, te vas a dudar. La palabra de Dios está escrita, la palabra de Dios está dada. Toma de su palabra, tomemos de la palabra del Señor y no sigamos razonando, porque así somos nosotros como personas, como hombres, como humanos. En todo momento estamos razonando. Señor, ¿y esto por qué? Bueno, Señor, ¿y eso por qué? Señor, ¿y acá por qué? ¿Y esto allá por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Empieza el razonamiento. Y no es ni el diablo, somos nosotros mismos, nuestra personalidad. Por eso dejemos eso, dejemos nuestra humanidad y vivamos en la gracia, en la familia, en los brazos de papá, en el amor de nuestro Padre Celestial, que Él nos amó y por amor de Cristo, por amor a Cristo, el Señor nos ha dado salvación gratuitamente a todo aquel que crea. Solamente hay que creerle, solamente hay que creer en Cristo en la gloria, porque Él murió, pero también resucitó. Aleluya. A Él damos gloria, hermano. A Él sea la gloria. Y con esto termino, hermano. Sigamos permanentes en Él. El Señor quiere usar tu vida, tu familia, tus hijos, así como esos hombres se la miden como vendedor. El Señor te ha dado esa bendición. Ahora me toca a ti dar el paso de obediencia. Nos toca dar ese paso de obediencia. Vivamos realmente la palabra como hijos que somos. Tú no dudas de tu hijo, tú no dudas de tu papá. Así es en el Señor. Somos hijos, Señor. Yo voy a tomar tus bendiciones. Señor, yo voy a tomar tus servicios. El que está allá afuera o el que esté allá afuera. Sí, Señor, si tú me mandas allá afuera, yo voy a estar allá afuera. Cuidando para que esté seguro acá adentro. Y los que estamos acá adentro,
preparar el lugar para el que cuando esté el que está afuera y se meta a este lugar esté preparado. Así es que tanto como el que está afuera hace algo y tanto como el que está adentro hace algo. Pero donde a ti te ponga el Señor, sírvele de todo el corazón, sirvámosle de todo el corazón. Gloria a Dios. El que está allá afuera cuida para que acá adentro esté seguro. Y los que estamos acá adentro nos esforzamos para que cuando el que está allá afuera y entre a este lugar esté preparado, esté llena de la presencia de Dios. Y cuando entre el que viene de allá afuera, reciba la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios. Y eso el Señor nos ha dado. Eso es maravilloso. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias y vamos a darle la gloria a Él, porque Él se la merece. Él está aquí, su presencia está aquí. Pudiésemos hablar más cosas, pudiésemos hablar todo el día, tal vez, todo el tiempo, pero hay que recibir la palabra, hermano. Hay que llevarnos esta palabra. Si Dios usa hombres, Dios busca hombres, Dios está buscando hombres y mujeres, familias, porque ya somos familia en Dios. El Señor nos da esta palabra. Su palabra es verdadera, su palabra es espíritu. Si tú la aceptas y la llevas en tu corazón, el Señor te va a prosperar. Y si nos esforzamos, el Señor nos va a levantar. Padre, te damos gracias, porque dice tu palabra que estamos seguros, Señor, confiados